Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de educación y de prevención en salud que llega a todos sus hogares pensando en orientar. Con esto no vamos a reemplazar una consulta médica. Nosotros queremos que ustedes entiendan la finalidad de este espacio desde la educación y de la prevención. Tampoco este es un espacio de medicina alternativa ni de naturismo. Este es un espacio que integra y vincula a todas las especialidades médicas para resolver sus preguntas, para entender lo de nuestro libro Las 100 enfermedades más frecuentes y hacer de todos estos temas de salud algo más familiar, algo más práctico, algo más sencillo, algo más humano. Muchas personas nos han preguntado en Buenaventura dónde pueden conseguir los libros y conseguir toda la línea de medicamentos. Ustedes pueden contactar en Buenaventura el teléfono 312-798-2673 en Buenaventura con Claudia Milena Ramírez en la carrera 73A, calle 5, barrio Nueva Granada, en Buenaventura. Y en Sogamoso con Abigail Carvajal el 310-795-1740. Esto es en Sogamoso. Y en Popayán ustedes también pueden tener y ubicar todos estos productos y medicamentos en Popayán, en el centro comercial Campanario, en el local 84. Allí ustedes pueden tener toda esta asesoría. Hoy yo quiero que ustedes estén muy atentos porque vamos a hacer un programa del cual muchos deberían de tener como apoyo diagnósticos y tiene que ver con la parte de laboratorio clínico. Y es muy importante que todos ustedes tengan presente este concepto del diagnóstico desde esa parte de estudio, de laboratorio, de apoyo diagnóstico. Es muy triste ver que las personas llegan a una droguería para que le manden un purgante sin saber qué parásito tienen, que le manden un producto para el dolor de estómago o el dolor de cabeza. Es muy preocupante ver comerciales que vemos a nivel nacional como tenemos la solución para el dolor de cabeza. Tome tal medicamento, tome Dobles Forte que le quita el dolor de cabeza, pero ahí no dice cuál dolor, si el de la hipertensión, el de la neurocisticercosis, el del problema visual, el del problema de oído, el de la sinusitis, porque finalmente muchos terminan con dolor de cabeza. O el otro, peor, tenemos la solución para el dolor de abdomen, tome Buscapina, pero ahí no dice cuál dolor de abdomen. Ustedes se toman por un cólico una Buscapina o un analgésico y seguramente les quita el dolor de abdomen, pero si es una apendicitis, le calma el dolor, la apendicitis sigue, se perfora y le da una peritonitis y la mitad se mueren. Entonces hoy, después de esta píldora de optimismo que siempre queremos que tengamos ese momento de reflexión en nuestro programa, hoy vamos a hablar de todos esos temas de apoyo importante para poder tener un diagnóstico más acertado, para entender que la medicina se trabaja en equipo, que una sola golondrina no hace verano. Y por eso hoy tengo 3 invitados en el set. Por eso hoy vamos a hablar con el concepto de varios profesionales acompañados de una persona que ha estudiado bacteriología, laboratorio clínico, y porque siempre tratamos que nuestros pacientes en nuestros consultorios nos lleguen con exámenes de laboratorio y así ganar tiempo en el proceso del diagnóstico y del tratamiento. Pero como de costumbre, ese momento de reflexión que es nuestra píldora de optimismo y que tanto necesitamos para mejorar nuestras condiciones de vida. Ya regresamos. ¿Cómo sabes cuando estás realmente enamorado? Ante todo, no tendrías que preguntártelo. Amar es saber, no es una condición ni un estado mental. Cuando amas no dudas, ni juzgas, ni temes. Estás en un estado de aceptación. Primero te aceptas a ti mismo por quién eres y por lo que eres, y luego a la persona que amas, sin reservas. Tú no debes arreglar a esa persona, cambiarla, controlarla ni ayudarla. Tú quieres para la persona que amas exactamente lo que ella quiere para sí misma. Cuando estás enamorado,
te sientes vulnerable y sabes que esto está bien. No escondes tus sentimientos, no los cambias para que se adapten a lo que crees que quiere la otra persona y no cuestionas lo que sientes. Cuando estás enamorado das sin esperar nada a cambio, ni siquiera amor. El amor es un proceso interno entre ti y tú mismo que tú deseas compartir con alguien, con todos. El amor es libre. Si tu meta es poseer, controlar, agarrar, proteger o cuidar a alguien, esa otra persona no puede ser libre y tú no estás enamorado. El amor nunca se equivoca y casi nunca tiene la razón. El amor sencillamente es. Para desarrollar el tema el día de hoy, además de compartirlo con personas que nos ven en tantas partes, Teleisla, en San Andrés Isla, de 4 a 5 de la tarde de lunes a viernes, en Telepacífico, a las 11 de la mañana de lunes a viernes, miércoles 11:30, en Telecafé a las 5 de la mañana y a las 7 de la noche, jueves y viernes 5:30 de la mañana y 7:30 de la noche, y ahora en Nación TV, que es el canal regional de Neiva, los lunes 5:30, 6:30 y los miércoles 6:30, 7:30. Próximamente ampliaremos este horario para hacer educación. Hoy estaré compartiendo este espacio con el doctor Alonso Cárdenas, el doctor David Cubillos y el doctor Eduardo López, 2 médicos y un bacteriólogo. Y vamos a tratar de desarrollar el porqué de los exámenes clínicos, en qué momento, cuánto tiempo, porque es que a veces nos llegan a la consulta pacientes con exámenes de 1 y 2 años. Muchas gracias, bienvenidos a este espacio, un saludo muy especial para todos. Y sobra la presentación, son médicos que nos apoyan en nuestro parque médico en La Pradera, en Dos Quebradas y en Manizales y en muchas partes donde hacemos actividades médicas. Y vamos a hablar de la importancia de los exámenes de laboratorio. Muchas gracias y bienvenidos. Gracias, doctor. Antes de entrar a hablar qué es un paraclínico, es importante saber qué es la clínica, o sea, qué significa la definición paraclínico. Entonces, miren, la cuestión es simple. Cuando estamos como médicos delante de una persona, delante de un paciente, estamos muy atentos del color de su piel, de las formas que tenga su lengua, del tono, de la postura, todas las cosas que ya hemos hablado y que constantemente estamos repitiendo, porque es lo que llamamos clínica. Un conjunto de signos, un conjunto de síntomas. Pero cuando no tenemos, o hasta donde termina la clínica, empieza algo, una línea paralela, una línea que complementa esa clínica, y por eso se llaman exámenes paraclínicos, paralelos a la clínica. Entonces, pues esa es la dimensión, una ampliación de la clínica, una ampliación de la información que ya no nos puede dar el paciente, porque los exámenes paraclínicos son exámenes que tomamos en sangre, en secreciones, en fluidos, se toman exámenes de orina, exámenes de materia fecal, y para nosotros es una información valiosa para tomar decisiones que nos ayuden a establecer un diagnóstico, un pronóstico y también establecer qué grado de deterioro ha tenido ese organismo, esa persona, con cualquier tipo de enfermedad de las que ha padecido durante su vida. Entonces, pues básicamente es como el enfoque general de lo que significa un paraclínico. Es cierto, doctor Cubillo, lo que usted está diciendo, y sabemos de que el 80%, se nos decía en la Facultad de Medicina, el 80% de un diagnóstico lo da la anamnesis, lo da el interrogatorio que se le hace a un paciente. Digamos que un 10% lo hace el examen físico y el resto lo hacen las ayudas de imagenología y de laboratorio clínico. ¿Por qué? Porque uno en el proceso de consulta le surgen dudas y una persona puede perfectamente requerir un pool de exámenes que orienta al médico hacia una patología en particular, y el laboratorio va dirigido hacia las sospechas diagnósticas que tiene el enfermo. Por ejemplo, si una persona viene con una sintomatología de sed, de orinadera y está comiendo demasiado, pues uno sospecha que tiene una diabetes, pero eso lo debe confirmar.
muchas veces esa sintomatología puede obedecer a múltiples causas, pero una de las importantes y digamos las comunes es la diabetes, entonces se requiere hacer un examen de azúcar en la sangre o glicemia, a veces más especializada, a veces más prolongada, y así con todo tipo de patología. Tenemos que confirmar si uno sospecha una artritis, qué tipo de artritis es la que tiene el enfermo, entonces le pide un ácido úrico, se le pide un RA-test, se le piden anticuerpos, por ejemplo, para identificar el proceso y diferentes exámenes confirmatorios de la patología en general, y en ese sentido es que nos ayudamos tanto del laboratorio clínico que tenemos en el Parque Médico. Doctor Eduardo, usted como bacteriólogo y que nos da ese apoyo tan grande a todo el grupo de profesionales de la salud, que somos 22 con todas las diferentes especialidades, uno ve que muchas personas o son reacias o no quieren hacerse en el examen porque traen unos exámenes que de pronto tienen cierto tiempo. Hablemos un poco de por qué debemos de tener esos exámenes y cuánto tiempo nos pueden servir, cuánto tiempo pueden ser un apoyo real para la parte médica estos exámenes de laboratorio. Gracias, doctor. Los exámenes deben ser más bien recientes. Diga usted un mes, máximo 2 meses, porque nuestro organismo está en cambios de temperatura, de estrés, de angustia, de ansiedad, de fiebre. Todo esto nos altera los resultados de los exámenes. Los pacientes generalmente buscan de pronto el tipo de económico. Es que mire, yo tengo estos exámenes de hace 3, 4 meses, no me sirven para que el médico me los vea. Entonces uno les explica, pero ellos asumen de que uno quiere es que se los hagan para que le pague. Realmente no es así, porque una glicemia en este caso nos puede variar de un día para otro, y si la persona es diabética, con mayor razón. Nosotros tenemos una serie de exámenes que llamamos rutinarios, que son unos exámenes que no son complicados, que no son costosos, que son fáciles de hacer, que se hacen todos los días. Entre esos tenemos un cuadro hemático o hemograma que llama. A mí ese examen me encanta. ¿Por qué? Porque en ese examen vamos a encontrar como 15 resultados, pero hay unos que son más importantes que otros. Por ejemplo, en los leucocitos, que son los glóbulos blancos, o sea, las defensas del organismo, que cuando hay una infección, ellos o se aumentan o se disminuyen. Lo normal más o menos es de 5.000 a 10.000 los leucocitos. Entonces, si nos da mayor de 10.000, ¿qué nos indica? Que hay una infección bacteriana. Si nos da menor de 5.000, quiere decir que hay una infección viral. Si nos da menor de 2.500, puede haber un dengue. Si las plaquetas están bajitas, puede haber un dengue hemorrágico. Si no están tan bajitas, un dengue clásico. Este virus de la chikungunya también nos lo da este examen. Entonces, trae una serie de elementos que al médico le van a servir hartísimo. Descarta una apendicitis acompañada de un parcial de orina. Entonces son exámenes rutinarios que realmente no son costosos y que la información que le va a dar al médico va a ser excelente. Bueno, ya que entramos en el proceso de enfermedades y de diagnósticos, pues el doctor Alonso Cárdenas es la persona que nos apoya en la parte de terapia neural, de ozonoterapia y de terapias de quelación y nutrición, y además sueros, como lo hace el doctor David Cubillos, en la parte de terapia neural y medicina china. Y entonces uno dice, bueno, ustedes hacen terapias también biológicas, son médicos ortodoxos, son médicos cirujanos, que tienen un proceso académico muy grande, con experiencias hospitalarias y demás. Y Eduardo nos empieza a hablar de una cantidad de patologías. Nos han escrito varias personas que el tema del chikungunya en Facebook, donde escribimos nuestros artículos y escribimos el artículo del chikungunya, tuvimos más de 6 o 7.000 visitas en una semana, lo cual es la preocupación de la comunidad. Pero mucha gente dirá, bueno, yo tengo el fiebre, malestar, la parte clínica que decía el doctor Alonso Cárdenas, que es fundamental para poder uno, por lo menos, empezar a armar ese rompecabezas del estudio de la enfermedad. Pero está el examen de laboratorio. Entonces uno dice, la gente dice, algo me pasó con las defensas. Hablemos expliquemos a las personas qué es el tema de las defensas, cómo en un laboratorio podemos nosotros tener ese apoyo para uno definir
cómo está su cuerpo respondiendo ante el proceso de la infección. Bueno, con respecto a las defensas, pues el sistema inmunológico es inmensamente grande y complejo. No solamente es lo que hemos pensado que sean las líneas celulares de defensa, porque desde la propia piel ya hay un sistema de defensa. Entonces, lo que tiene que ver con la sangre, se plantean dos grandes grupos. El gran grupo de la inmunidad celular y el gran grupo de la inmunidad humoral. Entonces, en la inmunidad celular es todo aquel sistema de defensa que tiene que ver con las células, linfocitos, leucocitos, neutrófilos y las diferentes linajes de ellos. Entonces, en esos linajes, o mejor dicho, en esas familias, cada uno se especializa y es una cosa muy bonita porque uno se especializa en tomar la información de algo extraño que llegó al cuerpo. El otro se la entrega al que la va a procesar y otro se encarga de producir las sustancias que nos van a defender. Ya esas sustancias son las que se definen como inmunidad humoral, ¿sí? No celular. Entonces, somos capaces de producir anticuerpos, pero con la información que entró a través del sistema digestivo, a través de la piel, y eso es un gran complejo de sustancias, es un gran complejo de células, es un gran complejo de familias. Entonces están los glóbulos blancos, están los glóbulos rojos, están las plaquetas, y dentro de los glóbulos blancos están los neutrófilos, los linfocitos, que son los linfos, significa, es una parte de los glóbulos blancos, y hay otros que se llaman eosinófilos y otros que se llaman basófilos. Es muy complejo porque cada uno de ellos se especializa en diferentes funciones inmunológicas y también en reacciones, digamos, alérgicas o de mediación de la inflamación. Llega el paciente con un cuadro clínico, usted que hacía tanta referencia a esto, doctor Alonso Cárdenas, y la persona llega con un estado de incertidumbre total, ¿cierto? Entonces nos apoyamos, a veces comentamos los pacientes en grupo, entra al laboratorio, entran otros exámenes como ecografías, endoscopias, el paquete ginecológico, todo lo que se le hace para poderle ayudar al paciente. Entonces entramos a la parte del laboratorio. Llega el paciente, por ejemplo, con chikungunya. Entonces hablemos un poco de esas manifestaciones clínicas y el porqué de los exámenes de laboratorio. Sí, hay que tener en cuenta que en el sistema de defensas hay un mito que todo va encaminado hacia elevar, hacia subir las defensas, y eso no es propiamente una realidad. El sistema inmunológico tiene una modulación, como una cuerda de un violín. Si el sistema inmunológico está o la cuerda del violín está muy templada, todo el violín está sonando mal. Y si está destemplada, también. Claro. Entonces, se tiene que hacer una modulación del sistema inmunológico. Si está destemplada, templémosla o subámosla, y si está templada, hay que aflojar la clavija. ¿Por qué? Porque cuando una persona tiene las defensas muy altas, empieza a presentar patologías de tipo inflamatorio, una artritis, por ejemplo, un asma bronquial, y los fenómenos de tipo autoinmune tienen que ver con una hiperreactividad del sistema inmunológico. Y ya las enfermedades degenerativas, por ejemplo un cáncer, por ejemplo un SIDA, tienen que ver con unas defensas que están disminuidas y hay que elevarlas. En ese sentido, se trabaja, por ejemplo, con el ozono. El ozono es un gran modulador del sistema inmunológico. Uno aplica ozono y el paciente... El ozono es una molécula que se comporta casi como la procaína en terapia neural. Es como una especie de molécula inteligente, que el organismo la toma y, de acuerdo con su necesidad, elabora el proceso en el cual la asimila y estimula los procesos de autorregulación propia del organismo. El laboratorio nos va a dar entonces unas pautas, porque uno, por ejemplo, un paciente con chikungunya, como lo decía Eduardo, se le bajan las defensas porque se le bajan los leucocitos y empiezan a aumentar unas líneas que son los linfocitos, por ejemplo. Entonces ya uno empieza a sospechar de que el proceso que presenta el paciente es de tipo viral. Al contrario de un proceso bacteriano en el cual los leucocitos están elevándose, hay una leucocitosis por encima de los 10.000 leucocitos, y entonces uno empieza a compaginar y a correlacionar el cuadro clínico
con lo que estaba presentando el paciente. No todo paciente con dolor articular y con fiebre va a ser un chikungunya, puede ser un ataque de una artritis reumatoidea o de una artritis séptica. Entonces, en ese sentido es vital el apoyo en el laboratorio para hacer la confirmación y para uno ya implementar el tratamiento adecuado. Doctor Eduardo, los exámenes de laboratorio siguen siendo la parte importante para poder evaluar al paciente. Y a todos ustedes, después de este corte de comerciales, yo quiero que estén muy atentos porque vamos a hablar de qué exámenes de laboratorio nosotros deberíamos tomar para que por lo menos como pacientes, así ustedes individualmente, pudieran tenerlos siempre presentes y hacer algo preventivo. Porque es muy triste, miren, nos pasa algo con las personas que tienen tiroides. Las EPS se inventaron que la persona con tiroides necesita un examen de sangre cada año. Esto es injusto. Una persona con problema de tiroides y que esté medicada debe estarse haciendo un control de exámenes de laboratorio de tiroides cada 3 meses. Es como el diabético. Entonces soy diabético y me hago un examen cada año. No. ¿Cómo está respondiendo el tratamiento de los médicos? ¿Cómo está respondiendo a los diferentes cambios farmacológicos? ¿Y quién nos dice eso? El bacteriólogo, el examen de laboratorio. Y por eso queremos que con este programa que ustedes entiendan la necesidad, la importancia y la exigencia que ustedes tienen que tener ante todas las entidades de salud para que les estén haciendo sus exámenes de laboratorio. Ya regresamos después de este corte de comerciales. Esto no es colágeno, es procolágeno. Es una sustancia que su cuerpo necesita todas las noches a la hora de dormir para poder regenerar y rejuvenecer. Vital Procolágeno, excelente para rejuvenecer la piel, las articulaciones, los tendones, los ligamentos y mejorar la circulación. El producto actúa mientras usted duerme. Vital Procolágeno, consígalo en los teléfonos que aparecen en pantalla o en los puntos de venta de Manimés en Pereira y en Manizales. Que tu apetito no te traicione. Aliméntate bien. Cómelo justo con Sambo. Healthy América. Master Fibra, una clara muestra de cómo hacer de la cocina una farmacia. Alimento de proteína de soya con linaza, avena, jengibre, extracto de malta y pitaya. El estreñimiento está opacando a la humanidad. El estreñimiento es una de las enfermedades más graves que pueda tener el cuerpo humano. Master Fibra les ayuda en la formación de pre y probióticos. Además, es una gran ayuda para el manejo del estreñimiento. Ahora en tiendas naturistas. Un producto natural para ayudar a los hombres con su próstata, desinflamándola y previniendo el cáncer es Bioprosit. Y para las mujeres con sus desórdenes menstruales, miomas y prevención del cáncer del útero está Gincom. Medicamentos naturales Dr. Rojas, la alternativa más saludable. La mala alimentación conduce a la obesidad y la obesidad a muchas enfermedades. Y para mantenerla y bajar la obesidad, 2 productos naturales. Slim, quemador de grasa, actúa a las 24 horas, única dosis al desayuno. Whey Grass, disminuye la ansiedad, reduce el apetito, una cápsula después del almuerzo. Medicamentos Dr. Rojas, cada vez más cerca de ustedes. Centro Médico y Naturista Luz y Vida, el tradicional en Armenia frente a la Lotería del Quindío y en el Centro Comercial Calima, ahora también estamos en Bogotá. Sí, en Bogotá encuentra con nosotros todos los medicamentos Dr. Rojas y mucho más en nuestras sedes. Chapinero, calle 80 con Cali, El Lago, Normandía, punto de venta e... Infortunadamente muchos pacientes ven en la incertidumbre y la necesidad de tomarse por mutuo propio exámenes de laboratorio. Pero la pregunta es, ¿cuál? Porque no saben qué tienen. Y les quiero contar otra cosa, muchos pacientes nos llegan a la consulta muy asustados y muy preocupados, porque de pronto necesitaban un trabajo
o cualquier otra situación, se hicieron exámenes de laboratorio y le aparecieron resultados de cosas que no estaban sintiendo, de patologías, de enfermedades. ¿Cómo se dio cuenta? No, me hicieron un examen, tiroides y muchos más. ¿Cuáles podrían ser, doctor Eduardo López, esos exámenes de laboratorio que uno debería hacerse rutinariamente? Vuelvo a mi cuento de la rutina. Ya hablamos del cuadro hemático, una glicemia que es para el azúcar. En esta glicemia vemos si la persona, si la tiene alta es diabética, si la tiene bajita es hipoglicémica. Hay un examen que es importantísimo, como dice el doctor Rojas, con 10.000 pesos sabemos cómo está funcionando su riñón, que se llama creatinina. Este examen nos dice cómo está filtrando el riñón la sangre. Y eso es clave. ¿Por qué? Porque hay enfermedades silenciosas, como dijimos ahora, que son el daño renal. El riñón se va encogiendo, encogiendo, encogiendo. Cuando ya quedó así, se dañó. Entonces ya hay una creatinina de 8, de 10. Ya ese paciente posiblemente se va para diálisis y después de la diálisis viene un trasplante. Y una persona con 10.000 pesos se hace la creatinina y se da cuenta cómo, si está bien, perfecto, si le está empezando. Eduardo, discúlpeme, teniendo en cuenta lo siguiente, los antiinflamatorios no esteroidales que inclusive se están promocionando por televisión con mucha irresponsabilidad, producen daño en el riñón, tanto que ya prácticamente los médicos de las EPS no formulan ibuprofeno, no formulan diclofenaco y otra serie de antiinflamatorios por el riesgo tan alto que hay de pacientes que padecen, uno lo encuentra ya en la consulta, pacientes que han tenido ese tipo de tratamientos en épocas anteriores y se les manda el examen de creatinina y resulta uno con sorpresa que las creatininas están empezando a subirse porque ya hay realmente un daño renal manifiesto en el paciente y es muy silencioso, solamente se capta a través del laboratorio. Claro, silencioso. Ahí ven ustedes imágenes, pero es muy importante lo que dice Alonso. Es una enfermedad silenciosa, no se dan cuenta. Claro, y es que me llama mucho la atención lo que dice el doctor Eduardo, porque a veces nos quedamos con el nombre de los exámenes. Creatinina, bilirrubinas, transaminasas, hemograma, parcial de orina. Y bueno, es muy importante. Y en últimas, nosotros que estamos en eso todo el tiempo, pues nos están diciendo una cantidad de información. Pero lo importante es que ustedes que están allá en sus casas sepan qué es lo que estamos nosotros buscando detrás de cada examen. Por ejemplo, la creatinina nos ayuda a ver cómo está filtrando la orina el riñón. Las transaminasas nos ayudan a ver cómo está la estructura de los hepatocitos, o sea, de las células del hígado. Donde hay ruptura, donde se rompe una célula del hígado, las transaminasas se elevan. Las bilirrubinas nos ayudan a ver cómo está funcionando ese hígado. Entonces, ahora, esa cuestión del colesterol, el colesterol bueno, el colesterol malo, que también pues es, digamos, se utilizan palabras que son generales, pero realmente no es tan bueno o tan malo. Sin embargo, hay unos colesteroles que tienen unas funciones de depuración y de limpieza y otros no, que se pueden acumular, pero en el fondo, lo que nosotros estamos viendo con un perfil lipídico, cuando hablo de perfil lipídico estamos hablando de colesterol total, de HDL, LDL, VLDL, triglicéridos, son diferentes formas de lípidos. Lo que estamos analizando es la función del hígado. Entonces, detrás de cada examen ahí están las funciones de diferentes órganos que trabajan entrelazados y en conjunto. Hay otra cosa que ustedes deben de tener muy presente, hay otro examen muy económico, que vale también 10 o 12.000 pesos y que nos dice 13 o 14 cosas, un examen tan económico como el parcial de orina. Y lo dicen los nefrólogos, el parcial de orina es el examen más importante. Y la gente dice, sí, un parcial de orina, pero yo sí quiero que el doctor Eduardo nos diga qué es lo que ustedes reportan en un examen tan barato, pero que da tanta información para los médicos. Es un examen muy sencillo de hacer y nos dice hasta si el paciente está deshidratado. Nosotros a esa muestra de orina le metemos una tirita y eso se llama el examen microquímico. Ahí vamos a mirar. Si el paciente es diabético, entonces nos va a marcar en la tirita que está eliminando azúcar, glucosa. Si, por ejemplo, un paciente es hipertenso, nos puede eliminar proteínas o albúmina, nos marca la tirita.
Si hay una hepatitis, entonces nos marca las bilirrubinas. Dependiendo del color de la orina está el urobilinógeno. Esto es una sustancia que da el color a la orina y generalmente es normal porque las orinas son amarillas, pero hay otras que son ámbar, o sea, oscuras, entonces él nos marca. Hay algo que se llama nitritos. Entonces, si el paciente tiene una infección urinaria y en la tira nos marca nitritos, nos indica que hay una infección bacteriana ahí pues en ese examen. Y generalmente estos nitritos son producidos por una bacteria que se llama Escherichia coli. Entonces el médico ya va pensando, nos marcó nitritos, por ahí una infección. Si nos marcó leucocitos, nos marcamos por cruces, nos está corroborando que esos nitritos sí están positivos. Ese es el examen microquímico. Entonces mire que ahí nos damos cuenta de una cantidad de cosas, como decía ahora el médico, del hígado, ¿sí? Ahora, la otra parte del examen es el sedimento, que se ve en el microscopio. Entonces uno mira la muestra y vamos a ver células epiteliales, hay altas y bajas, vamos a ver leucocitos o piocitos, que digamos es como la pus de la infección, y vamos a ver las bacterias, o vamos a ver cristales de oxalato de calcio cuando hay esos ¿cómo se llama? Cálculos. Cuando el cálculo es muy grande, pues no vamos a ver, pero si el cálculo es pequeño, él elimina la orina, por medio de la orina elimina, como diga usted, un vidrio molido que sale por la uretra y él va rompiendo y también va a aparecer sangre. Entonces mire la cantidad de cosas que nos dice un parcial de orina, que es lo sencillo de hacer. Claro, pero entonces hay que tener mucho cuidado porque no es una lista de información, no es una lista de números. Y lo voy a colocar como en forma de anécdota o de alguna referencia histórica. Diabetes mellitus significa miel. O sea que podíamos saber que antiguamente la orina se le rodeaba de hormigas, porque la orina era dulce. Entonces, ¿qué ocurre? Una persona puede decir, no tengo problemas de azúcar porque no me marcó azúcar en la orina. Y resulta que no necesariamente es así. Lo que ocurre es que tiene que haber un nivel por encima de 250 miligramos por decilitro, o sea, que tenga el azúcar por encima de 250 para que empiece a salir en la orina. O sea que no podemos ver enfermedades sino enfermos, y un examen paraclínico tiene que ir unido siempre a la clínica. Y al otro. Porque entonces tiene el parcial de orina, entonces necesita también una glicemia o una hemoglobina glicosilada o una insulina. Es decir, ya cuando uno sospecha, se tiene que ir con otra serie de exámenes. Por eso decía el doctor Eduardo, hay unos exámenes de base, los de rutina, pero ya uno con esto dice, necesitamos el otro. ¿Qué es lo que nos pasa? El paciente va donde Alonso Cárdenas, necesitamos una quelación, y él hace una evaluación y dice, tiene una creatinina, pero de pronto necesita también una ecografía de riñón, o necesita otras cosas. Es decir, uno no puede tratar un paciente sin tener una base diagnóstica, y por eso yo quiero hacer este programa hoy con todos ustedes, invitados y televidentes, para que ustedes se den cuenta por qué es importante el trabajo en equipo, por qué es importante otro segundo concepto, por qué es importante tener otros profesionales de la salud, porque finalmente quien se beneficia es usted, paciente. Vamos a ir a este corte de comerciales y ya regresamos con todos ustedes hoy con un tema tan importante como es laboratorio clínico para el diagnóstico de la enfermedad. Los antioxidantes de última generación son mega activos nutricionales extraídos de frutos rojos, con capacidad de prevenir enfermedades cardiovasculares, envejecimiento cutáneo, cáncer y deterioro de memoria. Reducen los radicales libres. Como médica recomiendo Proxaquin, antioxidante de última generación y alta concentración. Sacaridix es un producto nuevo en el mercado que combina cromo, zinc, vitamina B6, que son minerales importantes para el funcionamiento del páncreas y del hígado, un complemento importante en pacientes con diabetes, con sobrepeso y con trastornos metabólicos, además un gran complemento en el manejo del cáncer. Sacaridis en tiendas naturistas.
Esta es alcachofa, de ella sale alcagraz. Y este es el hígado, y para él alcagraz. A la alcachofa le hemos agregado silimarina para potenciar las capacidades de funcionamiento del hígado, su limpieza y desintoxicación. Además, su potencia como antioxidante. No pregunte por alcachofa, pregunte por alcagraz de Medicamentos Dr. Rojas. Ahora las píldoras de optimismo son para tomar. Ha llegado Optimés, suplemento dietario para elevar los estados de ánimo. Optimés con guaraná y complejo B aumenta la energía que se necesita para mantenerse activo todo el día. Optimés, exclusivo de Manimex. Pedidos en Manizales, teléfono 8830299. Transformamos los nutrientes de la naturaleza en el complemento ideal para la salud. Sin estrés, una mezcla de tilo, sidrón, toronjil, valeriana, pasiflora, cerebrum compositum, un producto para el insomnio, un producto relajante, un producto para la ansiedad, en tiendas naturistas y droguerías, la alternativa más saludable, sin estrés. Transformamos los nutrientes de la naturaleza en el complemento ideal para la salud. Gel caléndula, un producto que mezcla castaño de indias, amamelis, llantén, sábila, caléndula, un producto en la enfermedad varicosa, hemorroides, dolor de pierna, quemaduras solares, quemaduras de radiación en cáncer, un producto que consiguen en tiendas naturistas y droguerías, de la línea de medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. La obesidad no es un problema estético, es un problema serio de salud. Kida adelgazante Dr. Rojas, una manera saludable de bajar 4 kilos al mes. Consuma Slim con alcagraz al desayuno, Wheatgrass con alcagraz después del almuerzo con agua tibia y alcagraz antes de la comida. Una manera saludable de pérdida de peso. Kida adelgazante Dr. Rojas. Y entonces el paciente llega a la consulta y nosotros tratamos que se hagan, por ejemplo, el cuadro hemático, que es el que nos dice si hay una anemia, es decir, hemoglobina, hematocrito, todo el sistema inmunológico, plaquetas, que es el que coagula cuando nos estamos sangrando, la glicemia, que es azúcar, el ácido úrico, para mirar cómo está esa función, digamos, metabólica, el parcial de orina, la creatinina, riñón, está uno de los que siempre incluimos es el de examen de tiroides, que estamos con grandes problemas, colesterol y triglicérido, que son los básicos. Entonces ya tenemos eso como apoyo diagnóstico, pero el paciente llega con X patología. Entonces vamos a hablar, digamos, de la patología más frecuente en el mundo, que es la enfermedad cardiovascular, donde nosotros insistimos como apoyo terapéutico la terapia de quelación, y no es únicamente la creatinina. Entonces el paciente nos llega con colesterol, con triglicéridos y demás. La clínica, de la cual hacía parte, insistía el doctor Alonso Cárdenas. Entonces llega el paciente, cómo enfocar, por ejemplo, esa terapia de quelación cuando el paciente tiene esa enfermedad cardiovascular y qué otros exámenes de laboratorio se deben de considerar para que el paciente tenga buenos resultados. Bueno, en la terapia de quelación es un procedimiento, una terapéutica en la cual el paciente recibe un suero para mejorar el sistema circulatorio a través de la eliminación de metales pesados y a través de la eliminación de calcio mal depositado en las arterias. Para eso el paciente llega remitido porque tiene un trastorno circulatorio, un trastorno cardiovascular, y se le pide un examen de rutina que es la creatinina. De acuerdo con la clínica se le debe pedir un perfil lipídico en lo posible. Y ese perfil lipídico debe ser un perfil lipídico, porque uno le llegan a los pacientes y le dicen, no, que yo tengo los exámenes de la EPS, y la EPS, no sé cuál es el criterio que tiene, pero lo que le mandan es un examen de colesterol y triglicéridos, y eso no está informando absolutamente nada, porque un paciente, una persona puede tener un colesterol alto y tener la fracción LDL normal. En ese caso yo no me fijo en que el paciente tenga un colesterol alto, me interesa la fracción LDL, que es la fracción dañina. Y si el paciente además de eso tiene una HDL alto, que es lo que llaman entre comillas el colesterol bueno, el paciente va a estar compensado. Entonces a la persona se le debe hacer es un perfil lipídico completo.
Si uno encuentra sorpresas, entonces ya toma la determinación si el proceso de la quelación puede o no puede hacerse, o ha encontrado otra patología adicional que no la sospechaba clínicamente, más al estar haciendo los exámenes de rutina va a encontrar que el paciente tiene un diagnóstico al cual hay que enfrentar por otras técnicas, y es donde viene ya realmente el concepto de medicina integral, porque ya vienen los otros colegas que tienen las diferentes especialidades y en la cual nosotros nos vamos a apoyar. De manera que la rutina de exámenes, o digamos la habituación, no tanto rutina, sino la habituación de pedirnos paraclínicos puntuales en un paciente es supremamente importante para la integralidad del manejo como tal de la enfermedad. Hay otra cosa, doctor Alonso y todos ustedes televidentes, que es muy importante. La gente le preocupa mucho el tema del cáncer, ¿cierto? Entonces tenemos el cuadro clínico, la historia clínica, lo que insistimos, y dependiendo, digamos, el origen, uno se apoya en otros exámenes de laboratorio. Esta tarde le hacíamos una ecografía a una paciente y le encontramos una masa en un ovario. Entonces nos la reporta el ecografista, la evaluamos el grupo de médicos y consideramos que ella se debe hacer un examen que nos da ciertas cifras referente al cáncer. Hablemos un poco de eso, doctor Eduardo, y de esta prueba de laboratorio en aquellas personas que tienen sospecha o quieren conocer más del cáncer. Muy bien, esto es muy importante para las mujeres, porque con esa ecografía que tiene una masita, tenemos que descartar qué tipo de masita es. Entonces, hay un examen que se llama CA125. Generalmente el CA es cáncer, ¿sí? Entonces, el CA125 es para ver cáncer en el ovario. Esto se llama un marcador tumoral. ¿Por qué? Porque el ginecólogo necesita saber si este resultado está patológico, porque si está patológico, él tiene que hacer un procedimiento, y si no lo está, otro procedimiento. Me explico. Si a la paciente le van a sacar la matriz, por ejemplo, entonces él debe saber cómo está ese resultado, porque si está bien, le puede sacar la matriz. Pero si la paciente, esa masita que tiene allá, es un tumor y este examen nos da mal, entonces es un tumor canceroso. Entonces el ginecólogo no debe operarla. Ya tienen que mandarles un tratamiento de quimioterapia, ¿sí? Entonces miren lo importante de este examen, la conducta que toma el especialista. No la opero, tiene que ser quimio. Y si está bien, sí la opero. Pero entonces él va a la fija. Así pasa con nuestro ginecólogo en el parque médico. Va a la fija de ver qué procedimiento le va a hacer o qué procedimiento no le puede hacer. Entonces esto es muy importante para las mujeres. Claro, y es que, mire, también es muy, muy importante que recordemos que este programa es educativo, y este programa no está invitándolos o invitándolas a que inmediatamente vayan a tomarse exámenes de forma indiscriminada, porque recordemos, los exámenes son el complemento de la clínica y tienen que ir guiados por un profesional. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer como profesionales, como médicos? Irles explicando a los pacientes qué resultados, o esos resultados, qué es lo que nos están diciendo de su cuerpo, de su enfermedad, de su patología. Entonces, pues también la invitación es a que podamos, en el entorno de una EPS, pedirle al médico, solicitarle la información de qué tipo de resultados tenemos, y si no nos entregan los resultados, pues con todo el respeto, pero también con la autoridad que le da a uno como ciudadano y como paciente, pues mire, es que es mi examen y yo lo necesito porque es posible que tenga otro concepto, claro, es posible que se lo solicite. Nos llegan los pacientes sin el examen porque no se los entregan, si son de ustedes. Otro examen de rutina bien importante que ustedes deberían de incluir, además del de tiroides y todos los que hemos mencionado, es el coprológico. Estamos asombrados de ver cómo personas, ellos llegan al consultorio, a la clínica, al parque médico, y escuchan que hay unos exámenes de laboratorio, y siempre les decimos, si alguien tiene ganas de ir al baño, a dar del cuerpo, a defecar, que recoja una muestra de materia fecal. Y mucha gente lo ha hecho. Nos hemos encontrado no parásitos, zoológicos. Y no es únicamente gente de Colombia, nos llegan de Alemania, de Estados Unidos, de otros países, con parásitos. Y las personas refieren una cantidad de síntomas, es que estoy enfermo del colon. Y pasan de consultorio en consultorio y nadie les ha mandado un examen que cuesta 10.000 pesos. Y que además debe ser seriado, doctor Eduardo. ¿Por qué el coprológico debe de ser por lo menos 2 para uno tomar una conducta terapéutica?
Resulta que en la materia fecal se depositan los huevos. Entonces, si tenemos la lombriz hembra, entonces ella va a colocar los huevos y nosotros los vamos a ver al microscopio, porque nosotros no vamos a buscar lombrices, sino huevos. Pero si hay una lombriz macho, pues esa no va a poner huevos, entonces no lo vamos a ver. Entonces, por eso necesitamos que se haga seriado, o sea, seriado son 3 muestras, hoy una, mañana otra, pasado mañana la otra. ¿Sí? Porque nosotros hacemos una técnica de concentración, que es una técnica nueva que nos da o lombrices o amibas, y entonces al microscopio montamos una gotica y una, otra gotica y otra, y miramos si son lombrices o amibas. Por eso debe ser seriado. Como el tiempo apremia, un mensaje final, doctor Alonso, para este tema de exámenes de laboratorio y de la no automedicación. Bueno, los exámenes de laboratorio son un complemento necesario, indispensable, y debe ser de un laboratorio confiable para que nosotros podamos asumir una conducta adecuada con un enfermo. Grandes sorpresas se encuentran cuando uno hace unos exámenes hablemoslos de rutina o habituales, que ya están perfectamente definidos cuáles son, y todas las personas lo deben hacer, y sabiendo de que son exámenes que realmente son muy económicos y que no tiene que estar girando alrededor del tiempo y de las cosas para que cuando se les haga los exámenes ya sea demasiado tarde. Doctor David Cubillos. Bueno, que recordemos que hay unos exámenes de rutina para quien está sano o cree estar sano, y hay otros exámenes de rutina para quien tiene una enfermedad o un grupo de enfermedades. Entonces es importante que lo sepamos y que podamos tener claridad, porque cada una de esas cosas nos está mostrando el daño posible que se puede hacer a un tipo de órgano. Doctor Eduardo. Recuerden la prevención, así estamos sanos, deberíamos ir a hacernos los exámenes porque ahí podemos encontrar muchas sorpresas. Así es, yo quiero agradecerles a ustedes por estar con nosotros, a ustedes televidentes. Ojalá que este sea un programa de reflexión, de exigencia a sus servicios de salud para que les hagan sus exámenes de laboratorio y o si no, a motu propio. Pero no se queden esperando que le hagan esos exámenes cuando ellos quieran, porque la enfermedad avanza y deja secuelas. Los invitamos para que ustedes entiendan la importancia del laboratorio clínico. A todos ustedes muchas gracias por estar con nosotros. Nos pueden escribir también en Facebook buscando Medicamentos Dr. Rojas, y estos programas todos están grabados en YouTube buscando Jorge Enrique Rojas Quiseno. A todos ustedes muchas gracias por estar con nosotros.